amigo, esto, Monstruos vs. ¿Te ha Aliens. pasado que tu pareja no quiere que crezcas? Oh, shit. A mí me hace una banda, no veo esta peli. Yo estaba obsesionado de Monstruos vs. Aliens con el bicho este grande, boludo. El que era tipo... Wonderman. ¿Te ha pasado que tu pareja no quiere que crezcas? ¿Que te hace menos y trata de atenuar tu brillo porque se siente opacado u opacada por tu crecimiento? A Susan le pasó esto, pero le cayó un meteorito que, visto de otra forma, fue un golpe de realidad que nos puede caer a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y este golpe ¿Qué verga? vino a hacerle entender que tal vez está con la persona equivocada. En algún lugar del universo, un planeta rocoso explota en 1000 pedazos, liberando un fragmento cargado de quantonium que viaja por el espacio rumbo a la Tierra. En California, Susan está terminando los preparativos para su boda. Saluda a los invitados en la iglesia, emocionada por su luna de miel en París. Sueña con que algún día su prometido Derek, que da el clima en la televisión, se convierta en Fairy Derek. corresponsal y viaje por el mundo. Pero justo antes de la ceremonia, Derek le dice que hubo un cambio de planes. Han cancelado la luna de miel porque él será el nuevo presentador del Canal 23 y deben mudarse de inmediato a Fresno. Aunque Susan se decepciona, lo apoya y le pide que entre a la iglesia mientras ella se termina de arreglar. De pronto, Susan escucha un ruido en el cielo y ve un enorme meteorito acercarse. El meteorito la golpea, pero solo le causa unos rasguños, así que decide seguir con la ceremonia. Sin Cualquiera. embargo, cuando Derek le quita el velo, nota que la piel de Susan brilla y tiene un tono verdoso. En ese momento su cabello se vuelve blanco y su cuerpo empieza a crecer tanto que ya no cabe en la ¿Pero por qué le creció la ropa? iglesia. En segundos, el ejército aparece para intentar detenerla. Los soldados sujetan a Susan y le disparan un dardo tranquilizante en la pierna, pero ella se defiende lanzando la jeringa al pie de uno de ellos. Poco a poco empieza a sentirse adormecida hasta que se desmaya al aire libre y despierta horas después en una prisión futurista. Confundida, Susan se levanta de la cama y camina hacia una sala donde de repente aparecen unos monstruos. El doctor Cucaracha, un científico que intentó crear una máquina para otorgar a los humanos la resistencia de una cucaracha, pero el experimento salió mal y terminó convirtiéndose él mismo en un mutante con cuerpo de cucaracha. Bob, God. una gelatina azul de un solo ojo y sin cerebro, creada ¿Saben a quién me hacía acordar a Bob? Era una mezcla del bichito, ¿cómo se llamaba? El de Monster Inc. No me acuerdo cómo se llamaba el de Monster Inc. Pero era el de Monster Inc. con Blue. Blue de Amigos Imaginarios. Mike. Ok, era una combinación de Mike con Blue de Amigos Imaginarios. Literal. Era ese mixtape. a partir de un tomate modificado y un aderezo químico con sabor a rancho. El eslabón perdido, un monstruo mitad humano, mitad pez, que se presenta como un Bocho, ese personaje no me caía tan piola. Y encima, ¿saben qué lo perdí todo? Cuando fui al McDonald's, por la cajita feliz, el único que tenían era este. Y es el que me llevé. Yo me quería llevar el robot re piola, que era malo, boludo. Alani, que había pasado los últimos 20.000 años congelado, y el insectosaurio, una larva gigante transformada por radiación nuclear en Japón. Susan, asustada, empieza a golpear la pared pidiendo ayuda. De pronto, aparece el general Monger y ordena a los monstruos volver a sus celdas. Susan le ruega que la deje salir, pero el general le muestra las instalaciones y le explica que ese lugar fue creado por el gobierno en los años 50 para esconder a los monstruos. Como ahora es una gigante, deberá quedarse ahí para siempre, sin contacto con el mundo exterior. El general la lleva de nuevo a su celda, le dice que la redecoraron con un póster de un gatito para calmarla y que ahora su nombre es Genórmica. Susan queda asustada, triste y devastada al saber que Alta paja, boludo, que te pases. no podrá volver a su vida. Mientras tanto, en el espacio, un alien con forma de calamar llamado Galaxar despierta y descubre que el meteorito con Quantonio ha caído en la Tierra. Decidido a recuperarlo todo, envía una sonda robótica para extraer la sustancia y destruir a quien se cruce en su camino. En la Tierra, una pareja ve caer un gran meteorito en el bosque y avisa a las autoridades. El presidente reúne al ejército y va en persona a intentar comunicarse con la sonda, pero esta Acá hay alta escena, boludo. Acá hay una escena del presidente que toca el piano. lo ignora e intenta aplastarlo, provocando una respuesta del ejército. Aún con todo, Pará. Hay que buscar la escena del piano. ¿Qué ha sido el presidente? la sonda no sufre daños porque está protegida por un campo de fuerza, lo que obliga al ejército a retirarse. Después de evacuar la ciudad, se reúne el gobierno de Estados Unidos para decidir cómo enfrentar al extraterrestre. Algunos asesores dan ideas absurdas. Uno quiere imponerle un gobierno, otro propone sacrificar ancianos y una más sugiere darle ciudadanía al robot. El presidente descarta todas las propuestas y entonces el general Monger entra en la sala y propone usar a Dejen de gajear ese sonido, guacho. los monstruos para pelear. Para convencerlos, presenta
presenta a cada uno y explica cómo obtuvieron sus poderes, asegurando que son el equipo ideal. El presidente acepta el plan. Sin saber lo que ocurre, Bob y Eslabón Perdido juegan cartas mientras el Dr. Cucaracha intenta devolver a Susan a su tamaño normal. Tras un experimento fallido, llega el general con una misión. Si vencen al robot en San Francisco, ganarán su libertad. Aceptan y son enviados al lugar. Cuando ven al enemigo, todos se asustan por su tamaño. Susan entra en pánico y por consejo del Dr. Cucaracha huye hacia la ciudad mientras los demás intentan distraer al robot. Pero son demasiado pequeños y solo ven cómo el robot aplasta a Bob y sigue avanzando. En la ciudad, Alto robot, guacho. el robot encuentra a Susan, escanea su cuerpo y detecta el cuantonio. Activa su modo de caza y comienza a perseguirla. Susan salta entre edificios, pero al ver que no avanzará mucho, usa 2 autos convertibles como patines para ganar velocidad cuesta abajo. Mientras tanto, Eslabón Perdido nada por las alcantarillas y el Dr. Cucaracha se mueve en un tranvía a propulsión. Recoge Eslabón, pero justo cuando intenta explicarle su plan, Bob se libera del robot y vuela hacia ellos, cegándolos y haciendo que caigan a la bahía de San... Este robot y el de Los Increíbles, el que tenía tipo brazos así repiola, el primero, o sea, el de la primera película, son tipo top robots que más quería de chiquito tener un juguete, boludo, literal. Susan patina sin control y termina en el puente Golden Gate, donde choca con un camión y causa un caos vial. Mientras intenta despejar el camino, el robot aparece desde el mar para capturarla, pero se enreda con los cables del puente y hace que el pavimento se retuerza. Varios autos caen directo a su boca como si fuera una trituradora. Susan casi cae también, pero justo a tiempo llega el ejército con insectosaurio que le lanza seda a los ojos del robot para cegarlo. En ese momento llegan también Eslabón Perdido y los demás. Susan es atrapada por el robot, pero gracias a su fuerza logra abrir su mano y liberarse. El suelo comienza a romperse y los autos empiezan a deslizarse hacia el agua, pero Susan los detiene usando su pierna como barrera. Mientras el robot está distraído, el Dr. Cucaracha trepa por el cuerpo de Genórmica, entra por la boca del robot y llega a su sistema central. Intenta ayudar conectando 2 cables, pero provoca un cortocircuito que activa el escáner ocular del robot, dejando insectosaurio paralizado. Susan le pide a Bob que quite los muros de contención para que los autos puedan dar la vuelta y salir. Con todos a salvo, Susan jala un cable de acero que hace perder el equilibrio al robot. Este cae sobre el puente y por su enorme peso, una de las vigas se rompe y lo parte a la mitad, apagándolo casi de inmediato. Desde otro rincón del universo, Galaxar ve que su plan ha fallado y decide venir él mismo a la Tierra para recuperar el cuantonio. Después de la batalla, Susan está emocionada por haber logrado vencer al robot. Sus amigos la felicitan y aunque Eslabón se siente mal por no haber ayudado mucho, Susan le dice que solo está un poco oxidado y que pronto volverá a ser el de antes. Ella agradece los halagos, pero menciona que espera volver a una vida normal. Asegura que Derek encontrará la cura para devolverla a su tamaño, ya que Fair Derek. forman un equipo. Los monstruos quieren conocerlo. Se nos presentó a Susan como una mujer que sueña con viajar por el mundo, pero que no se atreve a tomar las riendas de ese deseo. Como si en el fondo no se sintiera lo suficientemente capaz para lograrlo. Está buena, Susan, yo le doy. Por sí sola. Y por eso deposita todas sus esperanzas en Derek, como si él fuera la única vía posible para hacer realidad ese anhelo. Desde el principio fue evidente su emoción por la luna de miel. De hecho, pareció que le ilusionaba más el viaje que la boda en sí. Por eso, cuando Derek la canceló, algo dentro de ella se quebró. Más adelante vamos a entender por qué. Derek en realidad es alguien que siempre pone su carrera y sus intereses personales por encima de la relación. Su discurso de que son un equipo no es más que una forma sutil de manipulación donde en realidad solo importan sus decisiones. Entonces, la cancelación del viaje fue un duro golpe emocional para Susan. Y no me parece casualidad entonces que justo en ese momento le cayera el meteorito. Fue como si ese impacto simbolizara el primer golpe de realidad, el inicio de una transformación. Un sacudón que sin saberlo marcó el comienzo de un proceso para abrir los ojos sobre su propio valor. Y el nombre que recibió después, Genórmica, es una pista directa de hacia dónde se dirige ese cambio, porque remite a la enormidad, a la grandeza, 2 palabras que Susan jamás se habría atribuido. Al principio vimos que le temió a ese nuevo poder, y era lógico. Cualquier persona que sale de su zona de confort, que comienza a habitar una versión más plena y auténtica de sí misma, va a sentir miedo. Al inicio, Susan solo quería volver a lo conocido, a lo seguro, a depender de Derek y de lo que él quiera o no quiera hacer. Cree que ese es su lugar, lo único a lo que puede aspirar. Pero entonces ocurrió el primer punto de quiebre. Venció ella sola a la sonda alienígena en San Francisco, sin que nadie más le dijera qué hacer. Y esa experiencia le demostró que quizá es más fuerte de lo que pensaba. Pero eso aún no basta. Aunque se sorprendió a sí misma y sus amigos también se sorprendieron, todavía desea volver a su antigua vida. El cambio ha comenzado, pero todavía no ha terminado. Susan los lleva a su casa donde su familia los recibe para celebrar. Pero como los monstruos no han convivido con humanos en años, las cosas se complican. Bob casi se come a su mamá. Cuando todo se calma, Susan nota que ¿Qué?
Derek no fue por estar trabajando, así que va a buscarlo, dejando a sus amigos con su familia. Mala idea, porque el doctor Cucaracha casi hace explotar todo y Eslabón Perdido espanta a los invitados que salen corriendo. Derek está terminando su transmisión cuando Susan aparece y lo levanta como si fuera un muñeco. Ella le dice que sigue siendo la misma persona de la que se enamoró y que pueden buscar una forma de hacerla volver a su tamaño. Pero él le dice que no puede dejar su carrera para ayudarla, que no quiere vivir a la sombra de alguien más, y termina con ella. Derek es Alto putito. el típico hombre que proyecta seguridad, ambición, confianza en sí mismo, pero que basta mirar un poquito más de cerca para notar que esa imagen es frágil. Muy frágil, porque apenas Susan empezó a brillar, cuando comenzó a salirse del molde en el que él cómodamente la tenía colocada, y su narcisismo frágil no pudo soportarlo. Susan siempre lo apoyó, creyó en sus sueños, apostó por su camino. Pero cuando le tocó a él estar ahí, cuando Susan más lo necesitaba, vimos que la dejó. Se sintió opacado por ella. Su crecimiento le recordó lo pequeño que era por dentro. Y en vez de sentirse orgulloso de tener a su lado a una mujer que florecía, eligió el lamentable camino, que es más común de lo que creemos, de intentar apagar la luz del otro para no sentirse tan tenue. Y este tipo de vínculo es más común de lo que pensamos. Relaciones en las que una de las partes no soporta que la otra crezca, avance, brille o sea admirada. Como si amar fuera competir. Como si el amor funcionara con la lógica de si tú creces, yo me encojo. Si tú brillas, yo desaparezco. Pero yo creo que una relación no debería sentirse así, porque yo creo que amar no es competir. Yo creo que amar es hacer equipo. Yo creo que se trata de ser un equipo donde ambos se impulsan, se celebran, se acompañan, se empujan hacia lo mejor de sí mismos. Si tu pareja necesita hacerte sentir menos para sentirse más, o te devalúa para no sentirse inferior, recuerda que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes decidir no quedarte donde no lo hacen. Nadie debería pasarse la vida intentando convencer a otro de su propio valor, como si el amor o el respeto fueran cosas que se mendigan. Si tienes que insistir para que alguien vea lo que eres, tal vez el problema no está en ti, sino en los ojos que intentas abrir. Susan tardó en verlo, pero al final parece que lo está entendiendo. Triste, Susan se va caminando por la carretera hasta llegar a una gasolinera. Ahí se le une el resto del grupo. Eslabón le dice que aunque salvaran al mundo, seguirán Re peligroso eso. viéndolos como monstruos. Susan se desahoga. Derek solo pensaba en él y tuvo que caerle un meteorito para darse cuenta. Dice que no entiende cómo antes veía su vida con Derek como algo ideal, cuando ahora sabe de lo que es capaz sin él. Agradece haber conocido a sus amigos, que son increíbles a su manera, y afirma que nunca más volverá a menospreciarse. Pero justo en ese momento, Galaxar la abduce. Insectosaurio intenta detenerla con su seda, pero el alien lo ataca y lo deja inconsciente. Ya dentro de la nave, Susan es encerrada. Galaxar le habla del cuantonio que hay en su cuerpo mientras la lleva a la cámara de extracción. Pero ella rompe el campo de fuerza y lo persigue, destruyendo parte de la nave. En el salón principal logra derribarlo, pero todo era una trampa y termina atrapada en la cámara, donde comienza el proceso para extraerle el cuantonio. Susan empieza a perder fuerza y vuelve a su tamaño normal, quedando indefensa frente a Galaxar. Ahora que ya tiene el cuantonio, el alien planea reconstruir su civilización en la Tierra. Cuenta que destruyó su propio planeta, que nadie debería pasar lo que él vivió de niño. Dice que se fugó, se casó, pero todo se arruinó cuando su pareja quiso algo diferente, y que ya ha contado demasiado. Galaxar da inicio al proceso de clonación, creando un ejército de aliens con energía de cuantonio. Luego transmite un mensaje al mundo anunciando la invasión y advirtiendo que quien se oponga será eliminado, provocando caos global. Como último recurso, el general Monger se reúne con los monstruos y les da un jetpack a cada uno para volar hacia Susan, mientras él y su piloto se quedan a distraer los cañones alienígenas. Pero en cuanto la nave detecta al general, la inteligencia artificial lanza una esfera de energía que golpea el jet y hace que Monger caiga sobre el insectosaurio que está dentro de un capullo. Los monstruos tienen algo en común. Está evolucionando. En el fondo, cada uno se siente como un fracaso. Se han menospreciado a sí mismos durante tanto tiempo que han terminado creyendo que no valen lo suficiente. El doctor Cucaracha falló en su experimento y terminó convertido en lo que es. Después también vimos cómo falló al conectar los cables que provocaron un cortocircuito que ocasionó que dejaran a Insectosaurio fuera de la batalla. El Eslabón Perdido también se siente inútil, fuera de lugar, y Bob se considera un tonto y parece haberlo aceptado como una verdad incuestionable, ya sea porque interiorizaron las críticas o el maltrato a los demás, o porque nunca lograron llenar las expectativas que otros pusieron sobre ellos, pero todos terminaron creyendo que no eran suficientes, y así poco a poco dejaron de ver todo lo que sí habían hecho bien, porque nuestra mente muchas veces funciona así, amplifica los errores, minimiza los logros y termina convenciéndose de que somos menos de lo que en realidad somos. Y eso creo que representa a los monstruos, personas que por una u otra razón han llegado a verse a sí mismas como menos, personas que por dentro se sienten pequeñas, torpes, fuera de lugar, y que viven en ese estado sin darse cuenta de todo lo que en realidad son capaces de hacer, hasta que algo
o alguien más se los muestra. Porque si bien hay ojos que no logran ver nuestro valor, como Derek, también hay otros que sí pueden verlo, como Susan. Incluso cuando nosotros mismos no somos capaces. Ojos que no están nublados por nuestras inseguridades. Genórmica, Susan, fue esos ojos. Con su enorme corazón, y quizás porque ella también supo lo que es sentirse menos, fue capaz de mirar a sus amigos y decirles lo que ellos no podían decirse a sí mismos. Les recordó todas las cosas increíbles que habían hecho. Les devolvió la fe en sí mismos que habían perdido y que necesitaban para esta misión. Dentro de la nave, Bob se infiltra con su cuerpo gelatinoso y encuentra a Susan, que está siendo llevada al incinerador. Para salvarla, a Bob se le ocurre que se disfracen de Galaxar e intentan engañar al clon. Pero el clon cree que el eslabón perdido está defectuoso y ordena que lo lleven al incinerador junto con Susan, dándole su placa y su arma a Bob y al Dr. Cucaracha. Bob aprovecha el momento y dispara al clon y escapan rumbo a la salida. El Dr. Cucaracha, sabiendo que la invasión continuará, decide activar la autodestrucción de la nave. Bob, sin entender nada, le pregunta a un clon cómo llegar al núcleo central y se entera de que está justo arriba de la cámara de extracción. El doctor, preocupado porque Bob esté armado, intenta quitarle el arma, pero en el forcejeo se dispara y le da a otro clon. Los demás clones por fin se dan cuenta de que la nave ha sido invadida y Galaxar ordena a todos atacar. Así comienza la gran batalla final entre monstruos y aliens. Por alguna razón, los clones no usan armas y Bob y el Dr. Cucaracha logran derrotar a varios fácilmente. Aunque Susan ya no tiene poderes, decide ayudar. Toma el arma del doctor y dispara a un grupo de aliens. El Dr. Cucaracha avanza por las paredes mientras Bob va devorando a los alienígenas que se le cruzan. Al final, todos quedan atrapados en la cámara de extracción y Bob los lanza al núcleo de energía. La inteligencia artificial encripta el sistema con un código de colores, pero el Dr. Cucaracha lo desbloquea como si estuviera jugando en una máquina de arcade. Con el código desbloqueado, el Dr. Cucaracha activa la autodestrucción de la nave en 6 minutos y detiene la invasión. Pero Galaxar tiene un plan B y ordena que todo el cuantonio se concentre cerca de su cápsula de escape. Con 5 minutos restantes, el eslabón perdido roba un vehículo y trata de sacar a sus amigos, pero el peso de los 4 es demasiado y terminan volcándose. Solo Susan logra pasar por la puerta principal. Lamenta no poder abrirla, pensando que si aún fuera genórmica podría hacerlo. El eslabón le dice que los deje y vuelva a su vida de antes, pero Susan ya no quiere su vida anterior. Roba unos patines flotantes para buscar otra salida y llega a la estación de sondas, donde comienzan a atacarla. Aún así, logra esquivar los golpes y sale volando de la nave, quedando frente al cañón de energía de Galaxar. Logra esquivar un ataque y lanza uno de los patines, rompiendo el parabrisas de la nave y golpeando al alienígena. Susan le exige a Galaxar que libere a sus amigos, pero él se burla, sabiendo que sin el cuantonio no es una amenaza, y sube hacia su cápsula. Susan salta sobre él, lo derriba y lo enfrenta cuerpo a cuerpo, logrando quitarle su arma. Galaxar le dice que ya no puede detener nada, que todo está por explotar. Pero Susan no se rinde. Dice con firmeza que su nombre es Genórmica y dispara al cuantonio que cae sobre ella. Al instante vuelve a transformarse y llega al salón principal para salvar a sus amigos de ser aplastados por los escombros. Aunque logran salir, todavía están en peligro. Saltan de la nave en caída libre y justo a tiempo aparece Monger montado en el insecto, ahora convertido en una mariposa gigante, y los rescata. Con solo segundos antes de que la nave explote, los monstruos escapan mientras Galaxar intenta usar su cápsula, pero no lo logra y muere junto con su nave. En la batalla final, cada uno de los monstruos demostró no solo de lo que era capaz, sino que en realidad siempre lo fue. Solo necesitaban recordarlo. Bob, ese supuesto tonto, fue quien tuvo la idea brillante de disfrazarse de Galaxar y logró engañar a los clones. Eslabón perdido, el que se sentía inútil, fue quien robó el vehículo con el que ayudó a liberar a Susan. El Dr. Cucaracha, aquel que se creía un error de laboratorio y que sus experimentos siempre fallaban, fue quien con su mente brillante y un poco de ritmo logró activar la autodestrucción de la nave. Y Susan, que al principio solo quería volver a su vida anterior, fue quien venció a Galaxar y salvó a sus amigos. Ese momento fue una redención. Cada uno de ellos se reconcilió con lo que es, no porque hayan cambiado, sino porque por fin pudieron verlo, porque alguien los miró con compasión y esperanza, y eso los ayudó a mirarse con otros ojos. A veces lo único que necesitamos es que alguien más crea en nosotros, que vea lo que nosotros no podemos ver, para empezar a reconocernos otra vez. Así que aprovecho este momento para rendirle un homenaje a todas esas personas que en silencio se convierten en salvavidas, que con una palabra, con un gesto o con una simple escucha le recuerdan a alguien quién es, que se convierten en esos ojos que ven lo que el otro ha olvidado. Porque sí, a veces una frase a tiempo, una validación honesta puede salvar una vida. Así que a quienes han sido esa voz, ese reflejo o ese empujón, gracias. Ustedes han salvado más de lo que imaginan. Y para quienes se sienten como esos monstruos, atrapados en una imagen distorsionada de sí mismos, quizás todavía no lo veas, pero dentro de ti hay fuerza, hay talento, hay bondad, o al menos el potencial de todo eso. Tal vez lo único que falta es algo o alguien que te lo recuerde. O si ya lo escuchaste y no lo creíste, que esta vez
si te lo creas. Con la tierra a salvo, los monstruos regresan a la ciudad, donde por fin son reconocidos como héroes. Entre la multitud aparece Derek con un camarógrafo. Le dice a Susan que la perdona por haber arruinado todo y que le ofrecieron un trabajo nacional. Solo necesita una entrevista exclusiva con ella. Así, él consigue el trabajo de sus sueños y ella al hombre de los suyos. Susan, asegurándose de que estén en vivo, lo rechaza y le da un empujón que lo hace caer dentro de Bob, donde queda atrapado hasta que finalmente es escupido. El general Monger felicita a los monstruos por su hazaña y les da su siguiente misión. Un caracol cayó en un reactor nuclear en Francia y deben ir a detenerlo. Emocionados por conocer París, aceptan y se suben al mariposaurio, que vuela hacia Europa mientras cruzan el horizonte. Lo que finalmente hizo que Susan reconociera su valía, aceptara su poder y tomara las riendas de su vida fue el rechazo de Derek, seguido del comentario de sus amigos monstruos que les dijeron que hicieran lo que hicieran, siempre serían menospreciados. Fue ahí donde Susan, con su gran capacidad de empatía, sintió compasión por ellos y por ella misma. Por primera vez se reconoció en ese dolor. Y entonces ocurrió algo bello. Empezó a nombrar todas las cosas increíbles que cada uno había hecho. Les devolvió la dignidad que pensaban perdida y también se la devolvió a sí misma. Y con firmeza declaró que nunca más iba a menospreciarse. Y ese fue el verdadero crecimiento de Susan. No fue su tamaño ni tampoco su fuerza. Fue su propio reconocimiento como alguien valiosa y capaz. Alguien que por fin ha dejado atrás el molde que otros y ella misma habían impuesto sobre su identidad. Al final, Susan ya no volvió a ser quien era. Decidió quedarse como genórmica porque ahora se ve a sí misma con otros ojos. El nuevo nombre y el tamaño son un símbolo del valor que por fin reconoce en sí misma y de la confianza que tiene para construir su propio camino. Ya no necesita encogerse para encajar. Ya no necesita a Derek ni a nadie que le diga qué puede o no hacer. Ahora cree en ella. Y lo más simbólico, terminó viajando al mismo lugar donde iba a ser su luna de miel, pero esta vez gracias a ella misma y rodeada de quienes sí la quieren de verdad y a quienes ella también ha elegido de verdad. Susan dejó de ser la mujer que esperaba que la llevaran a vivir y se convirtió en alguien que ha decidido ser protagonista de su historia. A veces necesitamos que nos caiga un meteorito, una crisis, una pérdida, un rechazo, para romper con la imagen limitada que tenemos de nosotros mismos. Porque solo cuando se quiebran las viejas estructuras es que puede surgir algo nuevo. Y quién sabe, quizás como Susan nos demos cuenta que ese algo nuevo puede ser más grande y más fuerte de lo que jamás imaginamos. No, chicos,